Einer seguía en reuniones para decidir hacia dónde dirigir los ataques. No podían ponerse de acuerdo, debían movilizar a los civiles, pero era peligroso. A medida que reflexionaba sobre lo que debería hacer, recordaba a Annette. La había mandado a Huntington creyendo que estaría a salvo, pero ese lugar se había convertido en el objetivo principal del ataque. Ahora que lo pensaba, él era el verdadero peligro para ella. Einer había sido el causante de su dolor y tristeza. Annette era lo único que le quedaba. Finalmente optó por salvaguardar la frontera central. Mientras tanto, Annette se encontraba en una misión de búsqueda cuando se topó con tropas enemigas, donde tuvo que curar a un soldado. Al terminar, intentó retirarse discretamente, pero otro la detuvo. Este hombre hablaba su idioma y trató de sacarle conversación, pero Annette debía irse. El soldado le preguntó su nombre, pero por seguridad, ella le dijo que se llamaba Catherine, ya que tenía un mal presentimiento. Además, no podía entender todo lo que esos soldados decían, y él la seguía insistentemente, preguntando también su dirección. Al final pudo escapar de él dándole una dirección falsa. Cuando por fin se reunió con el equipo de rescate, se preguntaba si otros lugares se veían igual de desastrosos que ese, y pensaba en su amiga. Por la noche llegaron a la iglesia. Todos se sintieron a salvo de que los hubieran encontrado. Mientras trataban a los heridos, Annette vio a una anciana con un niño pequeño, y cuando los estaba revisando los atacan. De pronto cesaron los disparos, y solo quedaban algunos sobrevivientes. Los enemigos maltrataban a los pocos sobrevivientes que habían quedado. De pronto Annette escucha un acento familiar, pero al ver que se trataba de un soldado francés, no entiende qué es lo que está pasando. Parecía ser un padanio. Annette nota que se trata del capitán. Las enfermeras le dicen que no pueden lastimar a los civiles ni al personal médico, según los convenios internacionales. Pero ese hombre le dice que al tratarse de una pelea callejera, ¿quién sabría quién es civil o quién pertenece al personal médico? Cuando el hombre ataca, sale Annette para detenerlo. En eso, ve al soldado de la vez anterior y comienzan a hablar entre ellos, pero lo hacen tan rápido que ella no puede entenderlos. El comandante reconoce a Annette como la esposa del comandante en jefe Einer. Fuera de la iglesia, los cuerpos debían ser quemados. Los soldados obligaron al único soldado de Padania sobreviviente a que hiciera el trabajo sucio, incluso con los soldados enemigos. Annette pensaba que Einer se enfadaría con ella por haber hecho algo peligroso de nuevo. Mientras cuidaba al niño, se daba cuenta que ese pequeño era muy valiente. No había llorado a pesar de estar pasando por todo eso. La anciana le platica que no podía hablar. El pobre había perdido a sus padres, así que ella se había hecho cargo de él durante este tiempo. Ahora se arrepentía de haberlo llevado con ella, al ver cómo se habían tornado las cosas. Llega de nuevo el soldado ese que la molestaba. Jackson le advertía a Annette que Nicolo era peligroso, y Annette se preguntaba cómo es que ese hombre la conocía tanto. Finalmente, Jackson le confiesa a Annette que la necesita como rehén y creía que sería muy valiosa para él, pero Annette se burla diciéndole que es todo lo contrario. Ella no es de valor para Einer. Sin embargo, Jackson le confiesa que sabe algo sobre su esposo, lo que es muy raro para Annette. Además, que hable como padanio. El comandante le confiesa que fue compañero de clase en el campo de entrenamiento de su exmarido. Habían trabajado en varias operaciones juntos y en ese momento tenían una relación bastante buena. También había visitado la residencia del marqués Dietrich, pero no lo reconocería, ya que ella no estaba interesada en personas como ellos. Le confiesa que en ese entonces se hacía llamar Jackson y había sido un espía de Franchet. Annette comprende que nunca había escuchado ni preguntado sobre el pasado de Einer. Pensaba que sería una invasión a su privacidad si lo hacía. Jackson le propone contarle todo si acepta dar un paseo con él. Aunque Annette teme que la juzguen mal, el hombre le aconseja obedecer, ya que no le conviene quedarse ahí siendo tan bella con tantos soldados. Al salir, el comandante le explica a los demás soldados sobre el orden jerárquico, evitando que se aprovechen de ella. Le confiesa que, aunque sea una basura, jamás lastimaría a la mujer de su amigo. Jackson quería saber cómo le había ido a Einer, imaginando que la había pasado mal, aunque solo sabía de sus acciones como comandante. Annette le reclama por su traición y por ser espía, pero ese hombre le revela que Einer también lo era, preguntándole si no la había traicionado a ella y a su familia. Le cuenta que ella era admirada por los soldados por su belleza y linaje, incluso por Einer, y le revela que Einer la conoció desde su primera visita a la casa del marqués, sugiriendo que fue su plan desde un inicio. Cuando pregunta por qué duró 3 años casada con él, Annette confiesa que no quería el divorcio,
Jackson nota que Annette no conocía realmente a su exmarido. Le cuenta sobre el rencor que Einar guardaba al marqués y sobre la última misión, donde probablemente fue torturado. Los interrogadores eran crueles, pero Einar nunca habló, creyendo que estaba obsesionado con alguna religión. Annette piensa que después de 8 años de haberlo visto por primera vez, recién empieza a conocerlo realmente, y se da cuenta del impacto de las palabras que dijo en esa ocasión y cómo el dolor y el sufrimiento dominaban la vida de su exmarido. Jackson le dice que por eso quería saber si el lugar al que fue su amigo era el cielo o el infierno. Annette, muy enojada, le pregunta cómo puede llamarlo amigo después de lo que le hizo, pero él se defiende diciendo que esa fue la vida que les tocó vivir, y aunque no sabe cómo la ha vivido ella, sí sabe que su padre, el marqués, nunca participó en ninguna unidad de recién llegados, ni en intercambios de prisioneros. De hecho, la especialidad de él era abandonar a quienes le eran leales. Annette le dice que al igual que él, ella no le queda más que vivir la vida que le tocó, una vida arruinada y que ella misma arruinó. Le había tomado tiempo darse cuenta de eso. Si estuviera calificada, se disculparía en nombre de su padre con todas sus víctimas. Aún así, se disculpa con él. Jackson le cuenta que la última vez que vio a Einar, creyendo que ya estaba eliminado, de pronto lo escuchó murmurar su nombre. Por otro lado, Einar recibe la noticia de que Franché había detenido los ataques en Huntingdon y que estaba a punto de ser tomada. Probablemente planeaban reclutar tropas en la región central para enviarlas al sur, donde estaban los campos de Cheshire. No sabía si los enemigos eran estúpidos o ellos solo tenían suerte, ya que ese movimiento beneficiaba más a Padania, permitiéndoles construir una línea de defensa. También le informan que el personal de Huntingdon había escapado sano y salvo. Esperaban que Annette hubiera escapado con ellos. Al regresar a la iglesia, Jackson y Annette ven al soldado de Padania brutalmente golpeado. Annette se enoja con Jackson y le pide que deje de hacer ese tipo de cosas. Un soldado de Franché discutía con él. Supuestamente habían sido los padanios, pero Annette sabía que si las cosas seguían así, no solo ese soldado sería torturado, sino todos ahí. Al día siguiente, los enemigos reciben la orden de moverse por la mañana. Annette se esfuerza por entender lo que hablaban los hombres, pero lo que alcanza a escuchar es que ya no eran de valor para ellos y los han reunido en un solo lugar. Al parecer los enemigos se encargarán de todo pronto, pues estaban por tomar ese lugar por completo. Pensando en todo lo que estaba pasando, Annette recordaba lo que le había prometido a Einar. Siempre había tenido miedo de desaparecer. Creía que debió escucharlo mejor, debió poner más atención y tener una conversación adecuada con él. La ciudad estaba en ruinas y los ciudadanos de Padania se sentían amenazados. Franché esperaba que Padania se rindiera, pero el país estaba a punto de recuperarse rápidamente, ya que los ataques no dañaron el interior de las fábricas. Einar quería que las contribuciones de Annette fueran conocidas por todos, no solo su participación como enfermera militar, sino su papel decisivo en el cifrado de documentos. Quería que todos los artículos falsos y rumores sobre ella desaparecieran. También deseaba comprarle una casa en el lugar más tranquilo de Padania una vez que todo terminara, para que no volviera a pensar en la muerte, incluso si no estaba con ella. Annette esperaba con el resto de los rehenes cuando se acerca el pequeño que había estado cuidando. Le pesaba saber que era víctima de la avaricia de los adultos y deseaba llevarlo a algún lugar seguro. Al verlo se imaginaba a Einar de pequeño. Pensaba que debía ser un niño que no sabía nada cuando llegó por primera vez al campo de entrenamiento, y sin querer se puso a tocar el piano. No había un público bien vestido, no se trataba de un concurso, tampoco había abundantes ramos de flores ni cámaras que cegaran. Su cuerpo solo comenzó a moverse, quizá porque era algún tipo de consuelo para los presentes escucharla. Deseaba hacerlo por todas las cosas oscuras y tristes. Esperaba poder transmitir, aunque fuera un poco de ese sentimiento a los demás. Por la noche, Nicolo comienza a acosarla. Ella no quiere hacer ruido para que el niño no la vea, pero el resto se da cuenta sin poder hacer nada. Llega otro soldado y lo detiene, diciendo que todo terminará al amanecer. Nicolo se va muy enojado y Annette le pide a ese soldado dejar por lo menos libre al niño, por ser aún muy pequeño, pero ese hombre la ignora. Al amanecer habían cerrado la iglesia, tapado las salidas y rociado gasolina. 2 soldados no estaban de acuerdo con el ataque y aunque era difícil el trabajo tenían que hacerlo. Poco después Einar recibe la noticia
de que el nombre de Annette no se encontraba en la lista de evacuados de Huntington. Se había unido al equipo de rescate de civiles y soldados caídos, pero la operación había fallado. Según un testigo sobreviviente, el enemigo encarceló a los prisioneros y trató de quemarlos. Afortunadamente, la puerta se abrió repentinamente y pudieron escapar, pero aún había quedado gente herida dentro. Annette había estado ayudando a salir a los heridos, pero finalmente el edificio se derrumbó y ya no pudo salir. El fuego cesó gracias a una lluvia que cayó en ese momento y los pocos sobrevivientes terminaron de apagar el fuego, pero no pudieron sacarla. Ya habían pasado 3 días de eso. Einer no podía respirar, rezaba para que ella pudiera estar viva. Aunque Dios siempre lo había abandonado una y otra vez, le pedía con fervor que en esta ocasión lo escuchara. Ya le había quitado todo y solo le pedía mantener con vida a esa persona. Cuando llega al lugar ve que todos solo son cenizas. Se culpaba por haberla arrastrado hacia ahí. Ella no pertenecía a un horrible lugar como ese. Ella era una noble, deslumbrante a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de llevar ese uniforme de enfermera, a pesar de haber sufrido y haber sido abandonada por todos. El mundo era hermoso solo porque ella estaba en él. Todos buscaban si quedaba algún cuerpo entre los escombros. Einer pensaba que quería arruinar a esa mujer para que nadie, ni siquiera él, pudiera amarla. Pero había sido al revés. Ella lo arruinó a él. En eso ve un piano y busca por ahí. Creía que el piano siempre había estado con ella y de pronto ve un uniforme militar. Eran una enfermera y un soldado que aún seguían con vida. Mientras la llevaban al hospital, comienzan a dispararles. Había francotiradores y le dieron a Einer. En el camión él observa las heridas de su exesposa y creía que le quedarían muchas cicatrices. Le preocupaba que el camión se moviera tanto y de nuevo le pedía a Dios que no se la quitara, que no le quitara la vida a esa mujer. A cambio podía llevárselo a él. Los terribles actos cometidos por Franchet en la iglesia de Huntington fueron ampliamente reportados en todos los periódicos y repudiados por la comunidad internacional. Los testigos dieron su testimonio sin omisión alguna. Annette estaba en medio del desastre. Mientras todo se derrumbaba, no dudó en ayudar de principio a fin. Puso al niño primero. Incluso en los hospitales en los que había trabajado, había salvado a muchas personas mientras ella misma se arriesgaba sin decir nada. Siempre daba lo mejor de sí. El mundo estaba escandalizado. Había todo tipo de opiniones. Mientras tanto ella seguía sin despertar. La cirugía que le hicieron salió bien, pero su mano izquierda había quedado muy dañada y sería difícil usarla como lo hacía antes. Si era diestra, no tendría problemas para escribir o bordar, pero ya no podría tocar el piano como antes. Einer leía todos los artículos que escribían sobre ella. Los testigos no sabían que se trataba de la señorita Rosenberg. Lo que sí sabían era que, igual que ellos, la joven moría de miedo, pero aún así se enfrentaba a los enemigos para protegerlos. Un testigo mencionó que la había escuchado tocar y lamentaba lo que le pasó a su mano. En esa ocasión tocó el piano para el niño y fue una actuación verdaderamente hermosa. En ese momento lo hizo olvidar todo y se sintió reconfortado a pesar de lo que estaban pasando. Einer se alegraba de leer que Annette había podido tocar el piano de nuevo. La lesión del comandante en jefe se mantuvo en secreto. Estuvo involucrado en las operaciones y le informaban todo vía telefónica. El 18 de mayo del 722 se dio a conocer el discurso de Einer. Le decía a los ciudadanos que defenderían la justicia ante la amenaza de invasión. Querían llegar a un acuerdo pacífico. Franchet había firmado el acuerdo internacional y detuvo la masacre civil. Padania honraría a los hombres y mujeres que perecieron por el llamado de su país y definitivamente ganarían. Poco después Annette despierta. Recordaba lo que le había pasado, pero estaba feliz de haber podido cumplir la promesa que le hizo a Einer. Ahora tendría la oportunidad de preguntarle lo que no había podido. Cuando recibe las noticias sobre su mano por parte de la doctora, le es difícil escuchar. A pesar de que algo sospechaba, recibir el diagnóstico era difícil. Cuando ve a Einer se disculpa por haberse puesto en peligro de nuevo, pero él le dice que no tiene nada de qué hacerlo y se retira. Annette no puede preguntarle nada y solo observa cómo él sale de su habitación en silencio. Aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que apoyas mucho al canal dando tu like, dejando tu comentario y suscribiéndote. ¡Hasta luego!